televidentes, nuevamente el programa de mediodía a medianoche que se transmite por las ondas de Canal del Sur y que tiene el número 47. Vamos a entrevistar en esta oportunidad a un querido amigo bastante conocido, él es Tulio Maldonado Pérez, profesor de Estado en Educación General Básica. Actualmente es director del Colegio Hierbas Buenas y algunos antecedentes también de su carrera pedagógica, cómo se ha desarrollado desde algunos inicios. Es así como entre el año 72 y 75 él estudia Pedagogía en Matemáticas en la sede de Universidad de Chile de Osorno. Hay que hacer mención que todas las sedes de la Universidad de Chile que eran regionales fueron suprimidas en la época del año 78 por ahí y tomaron nombres diversos. Y así a la Universidad de Chile se le cortaron la influencia que tenía en la sociedad chilena. Y en ese sentido, el señor Tulio Maldonado fue exonerado de sus actividades por allá por el año 97, cuando era docente del Liceo Río Bueno. Y actualmente, como decíamos, es profesor y director del Colegio Hierbas Buenas. Y en este momento entonces iniciamos el programa con observaciones de nuestro amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, querido amigo Carlos. Y también un amigo del programa, don Tulio Maldonado. Como decía el currículum, ya muchos años en educación, Tulio. Podemos decir de que en Ancú el tema educacional pasa por una crisis, no lo podemos negar. Y la educación tiene muchos temas, muchas aristas, hay muchos aspectos ahí. Pero por sobre todo está ahí patente lo que es el tema financiero de la Corporación Municipal de Ancú. Se habla también de lo que son las deudas que vienen de hace muchos años, las famosas deudas de arrastre. Se habla de una sobredotación. Pero como dice nuestro amigo Boris Barra, directo a la haría chica, o directo al grano. ¿Por qué o cómo se origina, Tulio, esta idea de fusionar escuelas junto a dos emblemáticas también, la Hierbas Buenas junto a Pudeto y Fátima? Un gusto saludarte, bienvenido al programa. Bueno, ante todo, un gran saludo a la comunidad ancuditana, un gran abrazo para la familia Hierbas Buenas y esperemos que esta posibilidad que tengo yo en representación de los docentes y asistentes, voy a decir no solamente de la Escuela Hierbas Buenas, sino de la comunidad educativa de Ancú, pueda dar a conocer o dar algunas luces sobre la situación real por la cual se está atravesando en estos últimos tiempos en lo que es la educación pública ancuditana. Bien es cierto, la comunidad de Ancú conoce la situación financiera de la corporación, tiene un arrastre histórico ya de deudas que en este momento podemos decir que está en un plano extremadamente crítico. Por esa razón es probable que se hayan hecho propuestas al mismo Ministerio de Educación bajo un convenio determinado que va en proceso de la transición en términos de que se tienen que aminorar los costos o las inversiones que existen en Ancú en los diferentes establecimientos. Y alguien pudiera pensar que la mejor forma de aminorar gastos es cerrando escuelas, que es una equivocación absoluta, porque aquí se habla de fusionar escuelas. ¿Es lo mismo para ti que cerrar escuelas? Es prácticamente lo mismo, porque si estamos hablando de 3 escuelas, como es Fátima, Pudeto y Hierbas Buenas, en el fondo 2 se van a cerrar y va a surgir una probable nueva, que sería entre comillas como nueva, pero no veo que sea la mejor opción, porque sigo pensando que la educación pública se está minorando en términos de prestación de servicios, sobre todo a los estudiantes
de las familias más carentes de recursos económicos como para que puedan sus hijos, sus hijas, tener un lugar, un espacio donde realmente recibir la educación que todos ellos merecen. Y Así no que es, eso es no es un complicado. poco contradictorio que esta solución haya sido propuesta por el Ministerio de Educación, que se supone que está velando y estimulando la docencia a lo largo de todo Chile. Y sin embargo aquí hay una propuesta que va en contra de esta aspiración. Bueno, en varias ocasiones donde me ha tocado estar en estos días en algunas reuniones, donde estuvo la gente de la Seremía, la gente de la corporación, el consejo municipal, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, profesores, asistentes, padres y madres, niños y niñas y jóvenes, también me ha llamado la atención esto que parece contradictorio cuando hay un gobierno que promueve que hay que fortalecer la educación pública, llegue a una instancia a proponer que la mejor forma de minorar gastos económicos es haciendo fusiones de establecimientos. Ahora también cabe preguntarse si surge esta idea propiamente tal de la gente del ministerio, o el ministerio te pide a ti de que bajo la situación financiera que tienes hoy día tienes que rebajar o aminorar costos de, por ejemplo, quizás viendo tu planta docente y asistente comparado con los estudiantes que atienden estas plantas docentes y asistentes. Y puede otra persona a lo mejor haber dicho que una probable solución sea fusionando establecimientos o fusionando cursos como se han mantenido en este momento, que es también una propuesta de fusionar cursos en los establecimientos del área rural, que a mí me parece algo también que conlleva a que los estudiantes de las áreas rurales sean vulnerados ese legítimo derecho a recibir una educación de calidad, porque los cursos de fusión generalmente no llega a la educación como tal, porque yo como docente tengo que impartir a lo mejor en un curso niveles distintos y contenidos distintos, por lo tanto no puedo hacer un trabajo 100% igual. Y en el medio rural existe el problema que hay escuelas que tienen muy pocos alumnos, hay escuelas a veces con 6, 7 alumnos. Y con un alumno también. Sí, también. Sí, varias escuelas con un alumno. Bueno, es muy cierto, mi amigo Carlos, pero bueno, yo soy un convencido que la mejor forma de educar a la comunidad, a los niños y niñas y jóvenes de este país, es abriendo espacios, no cerrando espacios. Y hago historia en ese sentido, porque la educación pública propiamente tal nace hace muchos años. La Escuela Hierbas Buenas lleva 177 años entregando educación en Cuba. Lo mismo que Pudeto, 130 y algo. Y a lo mejor otros establecimientos también aquí, como el Liceo, el Domingo Espiñaira, que fue y que hoy día es polivalente. Y así las escuelas rurales también. Y muchas veces esos establecimientos a nivel rural fueron un esfuerzo absoluto de las comunidades adyacentes. Entonces que hoy día yo venga y le cierre su establecimiento, por Dios que debe ser doloroso para las comunidades. Y en ese sentido es que yo digo, aquí, si bien es cierto, estamos viendo números, estamos viendo un sistema extremadamente materialista y enmarcado dentro de lo que es la finanza, pero estamos en desmedro del crecimiento y el desarrollo de la población, porque el país no va a salir de su desarrollo con un pueblo ignorante o con un pueblo básico en términos educacionales. Tiene que abrirse espacio, tiene que ampliarse esos espacios. Para eso creo que el Estado tiene que invertir más. Y dicho sea de paso, lamentablemente el Estado nuestro es subsidiario, y eso lo conocemos muy bien por la política que reina en este país. No es como antaño, que el Estado era garante de la educación pública en Chile. Entonces, en vez de sumar, estamos restando o estamos aplicando reglas o normas que antes los criticábamos, ¿ya? Y estamos haciendo uso de ello hoy día para supuestamente, vuelvo a decir, tapar el sol con un dedo, que no me parece lo más correcto, porque eso es imposible, ¿cierto?
Entonces, qué lástima que en Ancud estemos en una instancia como esta, por administraciones pasadas, por no un control en su debido tiempo, de no frenar este tipo de situaciones que hoy día nos aquejan a la comunidad en general, porque la gente tiene que tomar conciencia bajo este punto de vista, que claro, es cierto, hay más establecimientos, ¿ya? Pero sigo pensando que Ancud usted está perdiendo a nivel general establecimientos, sobre todo en lo que es un punto central, cuál es educar a la gente, o a los niños y a las niñas. Qué lástima que estemos en esta situación hoy día y que pareciera que no hay claridad al final del túnel. Yo pienso que sí lo hay, pero tenemos que unir fuerza aquellos que estamos convencidos y creemos que todavía es factible levantar esto conversando, dialogando con los entes que puedan aportar en nuevos proyectos educativos que están de tal manera que la gente que llevó a sus hijos a las escuelas particulares subvencionadas puedan volver. Y la mejor forma de apoyo a la educación pública municipalizada, independiente de todas las críticas que nos pueden hacer a nivel comunidad ancuditana, es que los hijos, hijas de familias de Ancud, los invito a matricular a sus hijos a las escuelas municipales para el próximo año. Y lo mismo tengo que hacer un llamado a mis colegas. Y cuando hablo de mis colegas, hablo de los profesores, asistentes, nuestros equipos directivos, que si por ese motivo o circunstancia en este momento pudieran tener a sus hijos en algún establecimiento que no sean municipales, que ojalá lo tengan en los municipales, porque si no vamos a crear una crisis mayor que la que tenemos hoy día. Pero Tulio, mira, para entender igual un poco más el tema, para que la comunidad igual sepa, tú ya hablaste de matrícula. ¿Es efectivo igual que existe una sobredotación de profesionales en la Corporación Municipal de Ancud? ¿Qué dice nuestra autoridad al respecto? Bueno, hay un reconocimiento a ello. De la matrícula de un tiempo a esta parte, yo diría que, al menos de cuando yo llegué a Ancud, que fue para ahí como el 2000, a esta fecha, yo diría que prácticamente se ha perdido la mitad de la matrícula que tenía. Es decir, hoy día tiene alrededor de 2.400 alumnos y probablemente en años anteriores tenía 3.500 o 5.000 y más alumnos. Entonces hay que revisar por qué motivo, por qué razones las familias han optado por llevar a sus hijos o a sus hijas a los otros establecimientos, ¿ya? Y que hay una dotación más allá de lo que se necesita, de acuerdo a la cantidad de horas de atención a los estudiantes. Ya, si en este momento tenemos alrededor de 600 funcionarios, llámese entre profesores y asistentes, habrá que ver la forma de revisar si se ajusta a la atención que se necesita en términos de estudiantes por niveles, por cursos o por establecimientos. Porque si yo tengo 5 alumnos y tengo, por decirlo de alguna forma, en términos exagerados, 4 profesores ahí adentro, no se va a financiar este sistema, ¿cierto? Y por eso estamos en una situación crítica. Me da pena hablar de este tema porque la verdad es las cosas que aquí cuando he dicho pierde la comunidad, pierden los estudiantes, tener un buen lugar y un buen espacio donde desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por otro lado cuando hablamos de docentes y asistentes y que tengan que irse algunos por estas circunstancias hoy día, también es un atentado contra el derecho laboral que tiene cada persona. Hoy día tenemos una crisis donde la gente recibe parte de su sueldo en términos líquidos, pero sin embargo hay una deuda histórica y ya aparece, porque unos hablan de 8 años, otros hablamos de 5 años atrás y así se va acumulando esta falla que tenemos en términos de pagos previsionales que con legítimo derecho y lo aplaudo y tiene mi apoyo los colegas que lideraron hace algunos días atrás un movimiento donde todos nos acogimos a ellos, porque de alguna forma tenemos que manifestarnos y la comunidad en general tiene que saber lo que está pasando. Pero todo lo que hemos hecho los profesores y asistentes va en el sano sentido, en el apoyo que ojalá
la educación en Ancú se fortalezca y crezca y se desarrolle aún más, porque soñamos que es posible que Ancú realmente mantenga sus establecimientos, mantenga buenos equipos de trabajo, y los niños y las niñas que vienen a los establecimientos nuestros reciban la educación que cada uno y cada una se merece. ¿Y qué pasa con la cantidad de dinero que no se le ha pagado o no se le ha pagado a los docentes y apoyadores de la docencia? Mira, la verdad Porque las se cosas... supone que este problema se va a volver a repetir. Mira, la verdad las cosas que todo el mundo tiene que estar a la expectativa, tiene que estar pensando en que si hoy día solucionamos algo, mañana tenemos que volver a buscar fórmulas de cómo mejor solucionar, de cómo poder tener los recursos, ¿ya? Entonces ahí uno entra en juego a decir, ¿quién ha controlado esto? ¿Quién ha permitido esta situación? ¿El Estado a través de los gobiernos de turno? ¿O hay otras entidades que están en juego en este ámbito de que se haya originado en algún momento este sistema de operación que ha habido en estos tiempos de no pagarte lo que corresponde, de no pagar las previsiones u otras situaciones que le adolece hoy día a cada docente o cada asistente, con algunos préstamos o algunos otros tipos de compromisos económicos que tiene la gente, y esos descuentos se han hecho y no han llegado a las arcas que corresponden en cuanto a que las personas digan, sí, yo tengo mis previsiones al día, el préstamo que saqué no sea una caja de compensación, también lo tengo al día, que yo soy miembro de alguna organización y a esa organización le pago una cuota mensual por a veces motivo o razones y está llegando ya. Si está llegando, qué bueno que así sea, pero si no es así, tendremos que ver de qué manera se subsana eso. ¿Que es difícil? Por Dios que es difícil, porque se podría pensar de que la solución está en que se inyecte más recursos del Estado, o que se pidan los denominados préstamos, que en buen chileno debería decirse, alguna entidad financiera. Pero eso va a ser una solución parche, porque si yo me endeudo para pagarle a ustedes, por ejemplo, porque les debo, la deuda mía se va a acrecentar, ¿cierto? Voy a sanear una situación con ustedes. Pero si le debo 7.000 o 20.000 millones de pesos y alguien me los presta, para devolverlo voy a tener que devolver el doble. ¿O no es así? Porque es el negocio de los bancos. De los bancos, ¿ya? Entonces, crítica, realmente no va a salir aquí un mago con una varita mágica a solucionar este problema, pero sí es importante que la gente lo conozca. Y que ojalá que no lleve esta situación que estamos viendo aquí o revisando en este momento, y que toda la gente ya de alguna forma, como decía anteriormente, tiene alguna información de ello, no reste eso que las personas, la comunidad nuestra, las familias de Ancú dejen de creer en la educación pública municipalizada. Mañana va a tener otro nombre cuando pasen esto de los servicios locales de educación. Y tenemos toda la esperanza que se mejoren gran parte de las situaciones que hoy día estamos conversando en este momento. Ese es el sueño, ojalá así sea. Pero a lo que yo llevo específicamente a que no pierdan el norte de la comunidad ancubitana, en términos de decir, por estas razones yo saco a mi hijo acá, y considerando que allá a lo mejor adentro de ese establecimiento hay un buen equipo docente, hay una buena dirección, un buen equipo docente, un buen equipo de asistentes que está todos los días viendo cómo mejor educar a los niños y niñas que alberga ese establecimiento. Porque eso es lo que hacemos nosotros, la Escuela Hierbas Buenas está abierta en ese sentido, ¿ya? Hemos logrado conformar un buen equipo de docentes, de asistentes, de padres, madres,
de niños, de niñas. Tenemos un buen proyecto educativo, tenemos logros académicos, tenemos excelencia académica, tenemos un local remodelado que si uno lo ve de antaño a esta fecha parece que estuviera nuevo. Tenemos dependencia suficiente como para albergar muchos estudiantes más. Y bueno, tenemos proyectos viables. ¿Nos faltan recursos para concretar ciertas ideas? Claro que sí. Y ahí es donde yo he pensado siempre que el Estado, cuando dice vamos a fortalecer la educación pública, tiene que invertir allí, ¿ya? No, a lo mejor es necesario que se invierta en otras cosas en Chile, ¿cierto? Pero yo no siempre he preguntado, a lo mejor puedo estar totalmente equivocado, no sé si será mejor comprar un barco de guerra que inyectarle recursos a la educación en Chile, o al área de salud, por ejemplo, que también tiene sus problemas. Entonces ahí donde dice uno, no sé, ¿quién está pensando mejor? ¿Quién está proyectando mejor? ¿Quién está programando algo que conlleve a que los niños, niñas, jóvenes de este país reciban lo que realmente merecen, sobre todo en lo que estamos dialogando en este momento, que es la educación? Tulio, ojalá así sea. Ojalá así sea, esa es la palabra. La verdad es que nosotros de verdad que estamos conscientes de que este es un tema que pasa a ser penoso, pasa a ser triste, porque tú estás hablando de educación, a veces a lo mejor nosotros te estamos haciendo algunas preguntas que corresponden, que otras las pueden responder, como son las autoridades de la corporación, las autoridades educativas. Porque la idea es poder hablar de educación y estamos hablando de crisis financiera de la Corporación Municipal de Ancud. Y pasa a ser realmente penoso. Ahora, igualmente yo creo que tenemos que reconocer cuáles son los errores que hemos cometido. Por ejemplo, no sé, respecto a la matrícula, se habla de una caída insostenible. ¿Qué hemos hecho mal, Tulio, al respecto? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, la verdad de las cosas es que sabemos que la hierba buena se ha ido manteniendo, ¿sí? Sí, mira, pero la verdad, también ha tenido su historia. Si es una escuela que tiene un número que se debe, según la historia, que lo he leído varias veces, a una matrícula que tuvo. Por eso habla la gente de la 881. Eso significa que en algún momento tuvieron esos 181 estudiantes. Y bueno, había la escuela superior con un número 1, número 2, donde habían estudiantes varones en un lado, mujeres en otro. Después, con el tiempo, lo fusionaron y convirtieron todo ello en la escuela Hierbas Buenas, y es lo que se tiene hoy día. Y es probable que durante todos estos cambios se fueron muchos estudiantes, porque Ancud se acrecentó en lo que es en las escuelas particulares subvencionadas, que en otras comunas en Chile no se da a tan nivel como lo que tiene Ancud, ¿ya? Hay un alto nivel de establecimientos particulares subvencionados. Es cierto que la gente tiene la libertad de optar por donde estime conveniente, claro, ¿ya? Pero también le hago un llamado de que debe optar por donde mejor recibe una educación más íntegra, más concreta, de mayor nivel, de mejor preparación para el mundo cercano, que es, por ejemplo, hablando de la escuela básica, como es la escuela Hierbas Buenas, que los estudiantes salgan mejor preparados para la enseñanza media, independiente del liceo o del establecimiento que vayan a elegir en la enseñanza media posteriormente, ¿ya? Hay una serie de factores, creo yo, que han conllevado que se baje la matrícula en los establecimientos nuestros. Y ahí uno tiene que ser autocrítico. Como tú dices, amigo Jorge, ¿qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal? Que lo que hemos hecho bien lo mantendremos, lo que hemos hecho mal lo vamos a analizar, vamos a revertir, vamos a proyectar en un mundo cercano una oferta nueva, pero para eso yo no lo puedo hacer los cambios de la noche a la mañana como se están dando hoy día, ¿ya? Sino eso a un plazo largo, porque la educación no es una situación que se va a producir mañana, ¿ya? No es que yo compré algo y mañana me lo entregan,
No, esto es a largo plazo, la educación sabemos que es a largo plazo, ¿ya? Y bueno, no sé, la verdad de las cosas, que preguntas pueden haber mucho al respecto de cómo poder realmente responder a las razones por qué se ha minorado tanto la matrícula de los establecimientos nuestros. Deben haber muchas razones, ¿ya? Pero yo siempre hablo de la autocrítica que tenemos que hacernos. Nosotros quienes nos toca dirigir con nuestro equipo, cómo funcionamos dentro de nuestro establecimiento, y a lo mejor cambiar algunas situaciones específicas que han llevado a que la gente se haya ido o nos crea en nosotros. Hoy día se habla mucho, por ejemplo, de que la gente se ha ido de los establecimientos municipalizados porque nosotros siempre estamos en paro, ¿ya? Y la gente necesita un establecimiento donde le dé garantía a su hijo, a su hija, de permanecer allí durante parte del día, porque ellos ocupan su tiempo en labores externas, hogar, y por supuesto tienen que concurrir a ello, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero también hay que ver que las luchas que ha dado las comunidades a través de los docentes y asistentes también ha sido con un sano objetivo de mejor atender a los estudiantes nuestros, porque si en algunas partes se han parado los docentes y asistentes cuando está cayéndose la escuela, es con el sano sentido de tener un recinto que albergue a todos esos niños y niñas en mejores dependencias, ¿ya? Y nosotros lo hemos vivido eso. Entonces, por eso insisto, aquí las inversiones tienen que ir en el sano sentido de mejor atender a los estudiantes, de que ellos están primero, no nosotros, no los que están en las oficinas que hoy día lideran la educación en Chile, ¿ya? Sino los estudiantes. A ellos tienen que invertir, allí tienen que invertirse los recursos que entrega el Estado para que esos niños aprendan, como dijo un gran presidente, con todos los elementos. No me recuerdo en este momento porque el otro día lo escribí por ahí, pero ya no me acuerdo cómo, porque se lo recogí en el escrito que hizo Pedro Aguirre Cerda, cuando hablaba de que el niño necesita todos los elementos que sean los justos, precisos y necesarios para que él aprenda, ¿ya? Por eso hago historia de repente yo cuando hablo de la educación primaria, que nace por allá como en 1926 y muchos años antes, nacen estas escuelas como la Hierbas Buenas, con el sano propósito de educar a los niños y jóvenes más desposeídos de la comuna de Ancú. Tulio, y bueno, Tulio, perdón. Vamos a hacer un breve corte para continuar en media hora más el programa, que hasta este momento ha sido muy didáctico en cuanto a los problemas de la educación en Ancud. Y vamos y volvemos. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009. Como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre.
Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. Y así estamos de vuelta con la conversación de nuestro querido amigo Tulio Maldonado, director de la Escuela Hierbas Buenas. Pero saliendo un poco de la situación comunal en cuanto a educación y por la experiencia que tú tienes en los años que llevas dedicado a la docencia, ¿cómo ves lo que pasa en Chile en torno a esta gran actividad fundamental para el desarrollo de cualquier país? A ver, yo he tenido la suerte de estar bajo el alero de diferentes sostenedores de la educación en Chile. Llámese en un par de años con el Ministerio de Educación, donde bien decías tú al inicio de este conversatorio, en un liceo de Río Bueno. Era muy joven cuando empecé ahí. Tenía apenas 20 años, los estudiantes que yo tenía más o menos eran de la misma edad. Y bueno, después de eso también he tenido experiencia de trabajar en establecimientos particulares subvencionados, después lo que han sido los DAENOS, las corporaciones. Entonces, claro, uno se va formando de alguna manera una idea sobre los procesos educacionales y cómo debe repercutir en el desarrollo de lo que hemos denominado siempre el punto necesario para que en un país como el nuestro podamos acrecentar en muchas áreas. Lamentablemente también hay que decirlo, los docentes en ese país están ubicados en un plano que no corresponde, ¿ya? Bien le escuchaba a un amigo hace algunos días atrás y me sorprendió porque esa historia no la sabía, por ejemplo, que en Japón hay un emperador y todo el mundo le hace reverencia, menos los docentes, ¿ya? Porque la verdad de las cosas que lo reconocen como los formadores de todos los demás. Y en Chile, lamentablemente, en algún momento perdimos eso, pero también he dicho que lo dejamos nosotros perder. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido culpables de que hoy día estemos en un plano como el que estamos en cuanto a la educación en Chile. Es cierto que ha crecido la educación en términos de lo que es particular o particular subvencionado, que dicho sea de paso también de un tiempo a esta parte se habla de que la educación en Chile es gratis. Debería ser siempre gratis, lo mismo que en las universidades. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Chile, como decías tú, amigo Carlos, y estudié gratis. Y después estudié en la Universidad de La Sierra, también estudié gratis, ¿ya? Me gané unas becas y me las mantuve porque tenía un buen rendimiento, cosa que no sé si existe todavía, pero es importante que la gente en general lo pueda conocer, que no solamente ahora la educación de alguna manera se ha transformado en una posibilidad de que niños, niñas y jóvenes puedan estudiar gratis, sobre todo en las universidades tradicionales, ¿cierto? Pero enfocándonos a lo que es la educación, yo diría que no hay una crisis solamente aquí, sino que a nivel nacional. Si hablamos de las administraciones, pero más que eso hablemos de la educación. Comparado con antaño, el joven que sale de cuarto medio, ¿cuánto es su preparación que tiene hoy día? ¿Ya?
porque nosotros los que tenemos algunos años más, sabemos que los jóvenes que salían de sexto humanidades en otra época tenían una preparación incluso superior a los universitarios que salen hoy día. Y discúlpenme que lo diga así, pero es real. Entonces, yo tuve la suerte, por ejemplo, de estudiar en un seminario, como el seminario de Ancud, que era de alta exigencia y que nosotros tenemos que tener un buen rendimiento, y para eso había un buen equipo de docentes que nos conducían, por cierto, a tener un proceso educativo adecuado y de mejor desarrollo de las potencialidades que tiene cada persona en sí. Crisis educacional en Chile, yo diría que hoy día, lamentablemente, por un lado está la poca inversión económica en términos de Estado en apoyar estos procesos, y los niveles de exigencia se fueron bajando, ¿ya? Como dijo un amigo una vez en La Serena, cuando yo trabajaba en la cuarta región, los docentes hacemos como que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden. Ese era su eslogan. Entonces, la gente hoy día está feliz que el niño, y lo he dicho varias veces, pase de curso. Pero lo ideal sería que sintamos felicidad cuando mi hijo o mi hija aprende, ¿ya? Para el mejor desarrollo de sus potencialidades, y mañana puede llegar a una instancia superior. Entonces hay todo un sistema que se en línea, y para eso se necesitan docentes, asistentes, gente comprometida con estos procesos, de tal forma que todos tengan la posibilidad de insertarse dentro de este ámbito de posibilidades de estudiar. Y no le estoy pidiendo a nadie que todos seamos iguales, pero tengamos las mismas oportunidades, ¿ya? Entonces, es largo el hablar de la educación, hacer historia, cómo fue ayer, cómo es hoy y cómo podemos soñar que pudiera ser mañana, porque en este país hay que seguir educando en pro del bien propio y en pro del bien común. Hay que seguir formando personas para que ojalá lideren las diferentes situaciones del día de mañana y conformen una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, que es lo que muchos queremos. Que no sigan viviendo en una situación como la que nos ha tocado vivir fuertemente a nosotros. Y por eso creo que vuelvo a nuestro equipo, donde prima esa idea de que ojalá nuestros niños mañana sean personas de bien y, bueno, lo veamos convertido en hombres, mujeres, padres, madres, si no me equivoco, que lideren ciertas situaciones. Equivoco, en una oportunidad el expresidente Piñera afirmó muy convencido que la educación era un negocio, y así justificaba el hecho, como dices tú, que un colegio recibe más subvención si tiene más alumnos. Entonces hacen pasar a los alumnos aunque su preparación no sea la adecuada. Mira, tú has dicho algo bien justo y preciso, amigo Carlos, ¿eh? Para algunos políticos en este país, la educación es eso, es un número, el estudiante es un número, y qué lástima que lo miren así, ¿ya? Para nosotros no, para nosotros es una persona, y así hay que tratarlo como tal, y así lo predicamos, y así como se debe predicar y se debe concretar esa prédica, así lo tratamos de hacer cada día en nuestro establecimiento. No verlo en esos términos. Si lo ven en esos términos, claro, es algo economicista, es algo material, es algo que conlleva tener recursos económicos. Y si alguno está trabajando en ese sentido, que por Dios que se está equivocado, porque resulta que a lo mejor yo me dedico a vender muebles para tener plata, pero no con las personas
Qué lástima que se piense así, qué lástima que se haya dicho en un momento determinado. Qué lástima que en un momento en este país, por ejemplo, fuimos clasificados de una forma determinada, con ciertos semáforos que aparecieron con una brillante idea del señor Lavín en alguna oportunidad, donde lamentablemente los establecimientos que carecían de recursos fueron los que fueron perdiendo, ¿ya? Y ahí también hay una causal, por ejemplo, que lo que decía Jorge Carrasco en cuanto a las bajas de matrícula, porque claro, mi hijo está en una escuela donde está con semáforo verde, pero no le voy a poner uno rojo porque ese está en peligro de extinción, o el tipo de enseñanza, o no tienen recursos, qué sé yo. Es un establecimiento donde no recibe la educación de calidad que se merece. Y cuando hablamos de educación de calidad, no estamos hablando solamente de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Alrededor de eso hay toda una serie de otros elementos que conllevan que el estudiante que está en ese establecimiento realmente reciba una educación de calidad, que atraviesan por muchos otros puntos que a veces la gente no lo reconoce, porque ahí entra la infraestructura, entra toda una serie de materiales externos que están alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el niño está confortablemente bien, donde es bien tratado, etcétera, etcétera, ¿ya? No se trata exclusivamente que mi hijo aprendió a leer mejor que los que están en la vereda al frente, en el establecimiento que podría mal llamar también adversario. No se trata de eso, se trata de manejar otras situaciones que conlleven que el niño y la niña realmente reciba una educación justa, precisa y necesaria. Porque aquí también hay que hablar con de los niños, por ejemplo, que tienen necesidades educativas especiales, que reciban lo que ellos realmente requieren para su crecimiento, para su desarrollo. Y eso lo tenemos nosotros, por ejemplo, ¿ya? Aprovechando esta instancia, perdón, Carlito, de toda la experiencia acumulada, hartos años ya como director de un establecimiento, yo creo que, y para también poder conversar sobre la escuela que tú diriges, que es la Escuela Hierbas Buenas, la histórica Escuela Hierbas Buenas, emblemática Escuela Hierbas Buenas. Igual quería, en el punto de la primera parte, solamente si estás de acuerdo o no, esta idea de la fusión de escuelas, ¿es una buena estrategia para minorar gastos o finalmente es una mala idea para ti? Mira, yo creo que, como dije en algún momento, los errores no se subsanan cometiendo más errores. Yo no soy amigo ni de las fusiones ni de los cierres. Para mí los establecimientos en cuestión hoy día deberían mantenerse. A lo mejor con otro enfoque que pueda prender de tal manera que la gente diga, sí, mira, me parece muy bonito, muy bueno el proyecto educativo que tiene este establecimiento, por lo tanto voy a matricular a mi niño o mi niña allá. ¿Cuál es el enfoque que tiene la Escuela Hierbas Buenas, Tulio, para que la comunidad lo sepa? Bueno, el enfoque que tiene, o el sello que tiene, sí, que aparte de patrimonial, es cultural, artístico-cultural, que no lo tiene ningún otro establecimiento en la comuna de Ancud. Tiene un sello particular, especial, ¿ya? Que adolece de una serie de elementos así para ver concretado este proyecto educativo que empezamos a estructurar y a presentar a la comuna de Ancud por allá como el 2014, es cierto, ¿ya? Porque alguien me ha podido preguntar, ¿pero qué tienen de artístico ustedes? Si ustedes probablemente no han mostrado mucho, pero nos debemos a eso, porque si nosotros no tenemos recursos para tener o fortalecer áreas artísticas como es las artes visuales, la música, incluso el mismo deporte, u otros planes complementarios que tenemos, como por fortalecer, por ejemplo, los trabajos lúdicos, las artesanías, qué sé yo, el dibujo, la pintura, la fotografía, el desarrollo de talleres de manualidades o de talleres de manejo de instrumentos, o corales, o karaoke, etcétera, que hay muchos elementos hoy día que se pueden conjugar en este ámbito, o que en las mismas asignaturas clásicas, que alguien, por ejemplo, domine lo que son las artes escénicas,
o el arte dramático, qué sé yo, en las mismas matemáticas, que hagan construcciones basándose en lo que es la geometría, fortalecimiento bajo el constructivismo, y así en las demás asignaturas, historia, por ejemplo, con el plano cultural ancuditano, que es riquísimo, que la gente lo reconozca y sepa que Ancud tiene historia, y una larga historia, que lamentablemente en ningún texto escolar chileno viene poco, casi nada de lo que es la historia ancuditana, y si hablamos de la Gualeta Ancud, alguna vez se habló aquí, pero en Chile no se conoce. Entonces, hay situaciones así que nos llevaron en algún momento a diseñar un sello especial. Y tengo que decirlo ¿Ese así, sello especial es una ventaja para es una ventaja para nosotros. Al menos a mí me tocó ser partícipe de este trabajo con otras personas, tanto a nivel comunal como provincial. Tuve la suerte de visitar algunos establecimientos similares al nuestro y todos partieron con una matrícula baja, pero hoy día, como le inyectaron a niveles comunales o a nivel de Estado a través de algunos proyectos, recursos, eso tuvieron un crecimiento significativo en términos de matrícula, en términos de oferta educativa. Entonces, ¿qué es lo que falta hoy día? Falta inyectar recursos a establecimientos como el nuestro, que tiene un sello específico y particular, ¿ya? Lo vimos con las otras escuelas artísticas a nivel regional. Yo estuve en Osorno, después me habían invitado a uno que hay por ahí en San Pablo, y bueno, pero sin embargo nosotros fuimos avanzando paso a paso como para tener lo que tenemos hoy día, y creemos que es factible también acrecentarlo y que la comunidad ancuditana tenga un lugar y un espacio donde su hijo o su hija pueda fortalecer esas áreas, porque no todos son literatos, ni todos son matemáticos, ni todos son deportistas, sino que también tienen dominios de otras áreas, ¿ya? Y aprender haciendo, aprender cantando, como dije alguna vez, por Dios que debe ser bonito, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que puede ser probable? El niño se entretiene con una guitarra, con una flauta, con un piano, etcétera, y va aprendiendo, ¿cierto? Y se va disciplinando incluso, que es una materia sumamente importante, lo mismo que en el área de deporte. En el área de deporte tienen normas y reglas, tú sabes bien de esa área. Entonces, los niños crecen y se desarrollan abiertamente en ese sentido. Y nosotros, a Dios gracias, tenemos la posibilidad de decirle a la comunidad ancuditana: aquí hay una escuela con estas características y confía en nosotros. Y ojalá el próximo año se mantenga, porque, al menos, reitero, yo no soy amigo de pensar de que con medidas extremas voy a minorar la situación crítica que pude crear antes, ¿ya? Porque aquí, como dije, discúlpeme la comunidad ancuditana lo que voy a decir, los heridos en un accidente con un parche curita no se mejoran. Está clarito. Tulio, tú estás hablando de educación, hablas de educación pública, defiendes la educación pública y también estás defendiendo tu escuela. Aquí entran a tallar 3 escuelas. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué otras ventajas tiene la escuela Hierbas Buenas? Quizás por sobre la escuela de Pudeto y Fátima, que a lo mejor puede ser algo no muy bonito estarlo diciendo cuáles son las ventajas y desventajas de las otras, pero sí cuáles son las ventajas que tiene tu establecimiento. Bueno, ya hablaba de los sellos que tiene esta escuela, que se enmarcan también dentro del ámbito de lo que promueve la misma corporación. La corporación tiene centrados 2 sellos importantísimos que me parecen acertados, que es el patrimonio y lo que es el medio ambiente. Nosotros también lo tenemos. Tenemos, como decía, un sello especial. Tenemos un establecimiento céntrico. Tenemos espacio suficiente.
tenemos un equipo profesional comprometido, que hay que acrecentarlo, claro que sí, si de eso estamos claros, nadie lo puede objetar eso. Nadie nos puede cuestionar de que, por ejemplo, no pudiera fortalecerse este equipo. Si se fortalece, qué bueno que así sea. Si se capacita, mejor que así sea, ¿ya? Pero también tenemos un grupo de estudiantes que tienen una excelente convivencia, que lo mismo se tiene a nivel de docentes y asistentes, que hay gente que hace su trabajo día a día, que está viendo y revisando cómo mejor hacer. Mira que es importante esto. Yo, como le digo, tengo una trayectoria en diferentes establecimientos, ¿ya? Que hay otras situaciones que conllevan a revisar y analizar, es cierto. Por ejemplo, yo siempre he cuestionado el sistema nuestro, que es permisivo, y a veces eso ser permisivo me transforma a mí en un abusivo de esas facultades que me entrega el sistema, ¿ya? Y a lo mejor un vicio me lo transforma en hábito mañana. Entonces no cumplo con mis deberes y siempre estoy planteando mis derechos primero. Y aquí no, aquí nosotros tenemos nuestros deberes al frente primero, ¿ya? Y ojalá que siempre sea así. Entonces hay fortaleza, claro. Infraestructura, nivel central, acceso fácil, salas acondicionadas, amplias, equipos internos que tenemos que mejorarlo, por cierto. Igualmente ustedes tienen una excelencia académica, que se la han ganado. Que dicho sea de paso, y con ¿Qué significa la excelencia académica? A ver, con esto es probable que alguien me vaya a decir, ustedes se jactan de tener excelencia académica. Sí, tenemos que jactarnos de eso, ¿ya? La excelencia académica o la evaluación que hace la Agencia de la Calidad en Chile se mide en varios parámetros en torno a los que son rendimientos educacionales, pruebas nacionales, asistencia, retención, convivencia, conducción, y como 3 factores más, ¿ya? No es porque yo, o nosotros, mejor dicho, hayamos tenido mejores resultados en lo que son las pruebas nacionales, SIMSE o por el estilo, sino que se miden varios parámetros. Y ahí, hecho esta evaluación y ya por 6 años, 7 años, nosotros hemos conservado el nivel alto, y eso se denomina como excelencia académica, ¿ya? Y aquí en ANCU, de acuerdo al antecedente que yo manejo, hay 4 establecimientos con excelencia académica. Y de esos 4, 2 son municipales. La Nexa y la Hierbas Buenas. No hay ningún municipal más. Entonces, y los otros 2 son del área particular subvencionada, no lo voy a mencionar porque alguien a lo mejor dice por qué está diciendo esto que no corresponde. Y qué bueno que así sea también, porque hay que reconocer que algunos están trabajando muy bien y por el bien de los niños y niñas que ellos tienen en su establecimiento, y que lo hagan de esta manera, también es digno reconocerlo, y también es bueno que la gente lo considere estas partes, porque la educación no debe centrarse en torno a lo que es la infraestructura, debe centrarse en que el estudiante aprenda, ¿ya? Que reciba una educación acorde, que aprenda, que se maneje mañana como un individuo que piense por sí mismo, que sea crítico, que tenga los elementos suficientes como para que en un momento determinado, donde lo entrevisten, donde llegue él, tenga las herramientas justas, precisas y necesarias como para poder acrecentar su conocimiento. De eso se trata esto. No se trata de formar individuos que le digan haga esto y él va a hacer eso. No, que se transforme en un ente pensante y que tenga o que concluya en sus ideas propias, no que sea alguien conducido por ese motivo o circunstancia. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Entonces, cuando hablamos de excelencia, yo conjugo todas estas partes.
Y por cierto, a mucho orgullo tengo que decirlo, la Escuela Hierbas Buenas tiene excelencia académica. 7 años ya y más. Tulio, has estado, sabemos, en muchas reuniones con la gente de la corporación, las autoridades nuestras, ¿cierto?, del municipio y también las autoridades del consejo. ¿Cómo han resultado esas reuniones? Y también preguntarte qué parte y qué responsabilidad tienen ahora los concejales en este análisis del PADEM. ¿Cómo va eso? ¿Qué es PADEM? Lo responde nuestro invitado. A ver, el PADEM es el plan de educación de la comuna municipal, en este caso, ¿ya? Es como la guía de lo que se va a hacer durante el año venidero en torno a varias acciones que conllevan a mejor desarrollar lo que es la oferta educativa que está bajo el alero de la corporación, ¿ya? Se tiene que trabajar con las comunidades. Cuando hablo de comunidades, se tiene que trabajar con padres apurados, con estudiantes, con asistentes, con profesores, con directores, con el equipo directivo que tiene la corporación y luego con lo que es los concejales de la comuna, ¿ya? Entonces, en estos días están en la revisión y se están viendo página a página cuál es la propuesta, que por cierto después van a tener que ellos votar si lo aprueban o no y para que se dé curso a lo que se postula allí. ¿Crees tú que se puede rechazar esa propuesta? Por eso es que en alguna oportunidad, cuando se inicia este conversatorio sobre el PADEM 2023, disculpen que sea autorreferente, pero yo dije, esto es una propuesta, no es algo que en este momento se tenga que decir abiertamente es lo que se va a hacer, ¿ya? Porque tiene variables, hay que revisarla, analizarla, hay que llegar a una instancia donde todos los entes involucrados nos sintamos partícipes de eso y salgamos felices y contentos de que se optó por lo mejor para la comunidad educacional de Ancud, ¿ya? Por eso es que digo que falta mucho camino que recorrer, ¿ya? Y que ojalá sea la mejor opción para que sea bien aprobado, porque si no también puede ser rechazado, ¿ya? Pero esperemos que las mentes iluminadas nos den la posibilidad de que se opte por lo mejor y no por ver una escuela mañana o pasado cerrada como son una escuela emblemática como Pudeto o Hierbas Buenas, que territorialmente la gente sí o sí lo va a defender y con su legítimo derecho. Yo creo que... Perdón, adelante. Sí, una pregunta que sale un poco de lo que hemos estado conversando en relación a educación. Tú fuiste un exonerado político. ¿Cómo enfrentaste la situación económica que se produjo en ese momento? Mira, bueno, creo que algunas personas ancuditanas ya saben, cierto, yo fui preso político siendo muy joven, en los años 75, 76 estuve en varios campos de concentración en Chile, fui secuestrado por la DINA en un momento determinado, de allí estuve desaparecido bastante tiempo, después me encontraron en uno de los campos de concentración en Chile, en Tres Álamos, en Santiago, por ahí como en el 75, después del 76 estuve en Puchuncaví, en el campo de concentración denominado Melinca, así se llamaba, ¿ya? A ello se juntó el ser exonerado político en términos de laborales, porque ya ejercía como docente en el año 75-76 en Río Bueno, y también fui exonerado de la Universidad de Chile. Entonces me gané, como he dicho siempre, todas las becas presidente de la República de ese tiempo. La gente se ríe mucho cuando hablo de esto.
Pero es la verdad. Ahora, la pregunta que tú me haces, mi amigo Carlos, por Dios que es difícil estar en una situación como esta. Yo tuve prácticamente los 17 años de dictadura cesante. Trabajé en algunas situaciones específicas, pero cuando uno no trabaja en su profesión, siempre he pensado que es un cesante más, ¿no? ¿Ya? Y se siente de alguna forma menoscabado, porque la gente a mí no me miraba como algo extraño de que yo estuviera ejerciendo algo que no correspondía de acuerdo a lo que ellos pensaban que yo había estudiado y que bueno, que por qué no estaba ejerciendo la docencia. Por eso es que yo soy insistente en esto, en la posibilidad de que los niños, niñas, jóvenes puedan estudiar, puedan lograr tener una profesión. Porque sé que es difícil no tenerla. Cómo enfrenta la vida común y corriente cuando no tienes armas suficientes como para poder tú desarrollar o cumplir una función y ganar un sustento para ti y tu familia, ¿ya? Claro, yo era joven, era prácticamente solo, pero también vivía en otra zona y era difícil, más aún cuando la comunidad en general te rechazaba porque tú era un indicado como un expreso, como un contrario al sistema que reinaba en ese momento. Pero lo único quizás que me miraban con certeza era que reconocían que yo había levantado la voz para defender a mis estudiantes que tenía, que como dije anteriormente eran más o menos de la misma edad mía, pero eran carentes de recursos. Y esos niños salieron airosos de la enseñanza media, estudiaron en las universidades. Hoy día en Chile me he encontrado con algunos de ellos profesionales, tan viejos como yo, pero son profesionales, qué sé yo, y después los estudiantes que estuve en la cuarta región también. Entonces, eso creo yo que son las alegrías que yo puedo tener después de todas estas situaciones críticas que me tocó vivir en mi amigo Carlos. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de la hora de nuestro programa. Volvemos a agradecer la presencia del director de la Escuela Hierbas Buenas, Tulio Maldonado, así también como el querido contertulio de esta vez, Jorge Carrasco. De nada. Y señalando que Boris Barra, el habitual socio en ocupar este sillón, se encuentra de vacaciones por allá por Futaleufú, en la región de Palena, y esperamos que esté y llegue nuevamente bien recuperado gracias a estas vacaciones. Antes de terminar el programa, y con algo que no tiene mucho que ver con la educación, o sí tiene que ver en realidad, es la presencia en la ciudad de Ancud de los famosos tuning, que son personajes que se han adueñado de la noche ancuditana en las diversas carreras que ellos realizan casi en todas las calles de alguna extensión. Y yo me pregunto cuál es la autoridad que estaría a cargo de que esta situación se controlara y desapareciera, porque no es normal que nuestra ciudad esté sometida a los caprichos de jóvenes, generalmente son jóvenes, que también se caracterizan sus vehículos por estar polarizados con las ventanas delanteras, cosa que está prohibido según la ley del tránsito. Bueno, eso era como lo último que quería representar en estos momentos. Y así entonces, como decía, llegamos al terminal de este programa y los invitamos al próximo para vernos con un nuevo invitado tan de buena calidad como el de hoy día, y de esta manera continuar con de mediodía a medianoche. Tengan ustedes muy buenas noches.